Pues bueno, hermanos, hemos llegado a la clase número 8. Este título de esta última clase le hemos puesto Hechos inconcluso. La iglesia hoy, o la iglesia del día de hoy, como ustedes quieran ponerle, esa es la idea. Vamos a ver, obviamente, por obvias razones, Hechos capítulo 21 al 28. Yo sé que es bastante, pero también sé que hemos predicado, ¿no? De hecho, prediqué una serie en los cuales vemos los últimos capítulos de Hechos, en donde podemos ver el naufragio de Pablo, este, el año pasado, al terminar el año, me parece. Entonces, no le vi, no le vi mucho sentido, ¿no? Volvernos a enfrascar en cosas que recién hemos visto en las predicaciones los domingos. Así que, pues, bueno, hemos llegado a, a este último punto, ¿no? A este punto de partida del libro de Hechos. Y fíjense que cuando uno llega al final de algo, ¿no? El último capítulo, pues por naturaleza esperamos un cierre que sea claro, una conclusión definitiva, un resumen a lo mejor de lo que ocurrió, en este caso con los apóstoles, con el mismo Pablo, pero fíjense que Lucas no hace eso. El libro termina de una manera que nos deja ese, pues a mí en lo personal, un mal sabor de boca, ¿no? Me gustaría que dijera más, me gustaría que hubiera más información, más datos, que nos explicara, ¿no? ¿Qué más seguía? Entonces, bueno, no hay una conclusión formal, no hay un cierre narrativo completo como quizás les digo lo esperamos, eh, ni una frase final a lo mejor que diga así termina esta historia o colorín colorado, ¿no? Lucas también nos deja con eso de que no sabemos qué le ocurrió a Pablo, ¿no? Al menos aquí en Hechos, no sabemos qué le ocurre después a Pablo, no describe su juicio ante el César, no relata su muerte, tampoco va a presentar ese triunfo espectacular para cerrar el relato, con una grandeza dramática, ¿no? Muy teatral. Solamente los que ya leyeron al final, pues sabemos que se detiene, ¿no? Es pareciera un descuido literario, pero no lo es así. Es una decisión muy teológica, muy intencional, como todo lo que escribe Lucas. Él no está escribiendo una biografía de Pablo, tampoco está intentando registrar cada detalle de la iglesia primitiva. No es su propósito. El propósito de Lucas es otro, es lo que vamos a ver el día de hoy. El punto del libro de los Hechos es mostrar cómo el Evangelio avanza en la historia por medio de la obra del Espíritu Santo y el testimonio de la iglesia. Esa es la finalidad. Por eso el foco, la atención no está en el destino final de Pablo, ¿no? El punto de enfoque está en el movimiento del Evangelio. Cuando nosotros miramos el libro completo, vemos que tiene una estructura muy clara que Lucas va desarrollando paso a paso. Ya aquí me imagino que pues ya ustedes se dieron cuenta, ¿no? La historia comienza en Jerusalén y desde allí el mensaje se expande hacia Judea, luego cruzas hacia Samaria y bueno, al final sabemos que llega al mundo gentil, alcanza a Roma. Este movimiento obviamente no es nada casual, no hay una casualidad, responde exactamente a lo que nuestro Señor Jesucristo anuncia antes de ascender. Dice nuevamente de una y otra manera hemos estado repitiendo este versículo, espero que ya se lo hayan aprendido. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Es Hechos capítulo 1, versículo 8. Creo que en todas las clases lo he dicho. Entonces, este libro en realidad es ese cumplimiento progresivo de esa promesa que hace Jesús. Cada capítulo muestra cómo el Evangelio avanza un poquito más, cada vez más, ¿no? Ese paso que se va acercando al cumplimiento de esa promesa. Primero se predica en Jerusalén, después viene la persecución, ¿no? Se dispersan, esa dispersión,
esa providencia que vimos de Dios, ¿no? Que me encanta porque nos podemos dar cuenta cómo a pesar de que parece que todo está en contra, pues bueno, llega, ¿no? El Evangelio gracias a este bache, llamémosle así, y llegan a Samaria, y ahora después el mensaje alcanza a los gentiles y finalmente, pues estamos viendo en estos últimos capítulos que llega hasta a Roma. Y vamos a ver de qué manera, ¿no? Me gustaría que pensáramos un momento en lo que significaba Roma en el siglo I. A lo mejor no estuvieron en la clase pasada algunos, pero si no estuvieron, está en internet la clase y pues bueno, Roma, recuerden que era el centro político del mundo conocido, era el corazón del imperio, desde allí se administraban las provincias, que no crean que eran provincias de 10, 15 personas, ¿no? O de 1000, de 2000 personas, eran provincias muy grandes, ejércitos, leyes, comercios, y cuando el Evangelio llega a Roma, Lucas nos dice esto muy importante, ¿no? El mensaje de Cristo ha entrado al centro del poder mundial, ¿no? Al menos de lo conocido en ese tiempo de la historia. Entonces el reino de Dios ya está presente en el corazón del imperio, pero aún así Lucas no concluye la historia. El libro queda abierto. ¿Por qué? Bueno, porque la obra de Cristo no termina con los apóstoles, sino que continúa por medio de su iglesia. Los apóstoles fueron los primeros testigos, pero no los últimos. Cada generación de creyentes va a continuar esa misión hasta, bueno, llegar a nosotros. Por eso creo yo que el final de Hechos tiene un efecto muy poderoso sobre el lector. El Espíritu Santo inspira a Lucas cuando escribe de tal manera que cuando termina de leer uno, este libro, el lector entiende que la historia pues sigue adelante, ¿no? ¿Y con quién? Bueno, pues la iglesia sigue predicando, el evangelio sigue cruzando fronteras, Cristo sigue edificando a su pueblo día tras día. ¿Qué podemos entender? Bueno, que eh, este libro nos nos lleva no solamente a tener este registro de lo que ocurre en el siglo I, es buenísimo, ¿no? Tener todo este registro. Vemos cómo se compagina con los libros de historia, con historiadores seculares que no tienen nada que ver con el cristianismo, incluso que están dando fe de la vida de Jesús, de la obra de Jesús, sin siquiera, sin tener la intención de hacerlo. Vemos esta apología que esos apologetas, ¿cómo se llama? Esos apologetas eh, no, no disponibles, ¿no? O no intencionales, ¿no? Entonces, creo que aparte de todo esto que nos da el libro de Hechos, bueno, la historia que nos habla, ¿no? De que la iglesia pues al final sigue participando de esto. La iglesia tiene una participación eh, que no acaba, ¿no? Y de pronto pues tenemos que prestar mucha atención en esto, en nuestra participación, en lo que estamos haciendo, porque nosotros no somos espectadores nada más, sino que veámonos como parte de esto. El mismo evangelio que salió de Jerusalén sigue avanzando hoy. La misma misión que comenzó con los apóstoles, pues sigue viva en el corazón de la iglesia y eso nos va a formular una pregunta, ¿no? En esta última clase, ¿qué significa vivir hoy como parte de esa historia que aún no ha terminado? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo se ven ustedes, ¿no? Viviendo o formando parte de esa historia que está inconclusa. El libro termina abierto, yo creo que por esto. La misión de Cristo sigue avanzando, pero tú qué estás haciendo. Entonces, tenemos que pararnos un momento y preguntarnos, ¿no? Me gustaría empezar hablando del capítulo 21 al 23. Vamos a ver
Pues este retrato, ¿no? En el capítulo 21 vemos una historia muy, una etapa, digámosle así, muy distinta del ministerio de Pablo. Durante los capítulos anteriores hemos visto viajes misioneros, plantaciones de iglesia, expansión del evangelio por distintas ciudades del mundo grecorromano, pero ahora vamos a ver esta transformación, ¿no? Cómo el escenario cambia, porque Pablo regresa a Jerusalén, no lo hace con ingenuidad, él sabe muy bien lo que podría ocurrir o lo que iba a ocurrir, y durante el camino, varios creyentes intentan advertirle. Lucas menciona que Cesarea, el profeta Agabo, toma el cinturón de Pablo, se ata las manos, los pies y declara que así será tratado el hombre a quien pertenece ese cinturón cuando llegara a Jerusalén, ¿no? Entonces, la escena es muy dramática. Los hermanos le suplican que no suba a la ciudad. Humanamente todo parece muy prudente para evitar ese peligro, ¿no? Es como que hay gente que dice, no, pues el Señor me está diciendo que no vaya, el Señor me está poniendo señales que no lo haga. Bueno, aquí démonos cuenta cómo a veces podría ser nuestra carnalidad, ¿no? Porque humanamente parece muy prudente el querer evitar este peligro al que se está exponiendo Pablo, pero él se saca una frase muy, muy profunda. Él dice, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir, ¿no? En Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Está en el versículo 13. Y esto es algo que caracteriza al ministerio apostólico. Es una fidelidad que está muy consciente del costo. Pablo no busca el sufrimiento, obviamente. Yo creo que nadie lo buscaría. Nadie diría yo quiero, ¿no? Pasar por esto. Pero él no es imprudente, no es temerario. Él ha entendido que la obediencia a Cristo tiene un precio y está dispuesto a pagarlo. Ahora, cuando llega a Jerusalén, pues todos los acontecimientos se leen muy rápido, ¿no? Como que se desarrolla todo rapidísimo. Algunos judíos lo acusan falsamente de enseñar en contra de la ley, en contra del templo. Vemos que la multitud se agita, se produce un tumulto en el templo. ¿Qué más pasa? Algo más pasa que se me está olvidando, pero bueno. Este, bueno, se amenaza, ¿no? Con terminar en que lo van a matar. Ahora, las autoridades romanas intervienen, lo arrestan para evitar que la multitud lo mate. Y bueno, en este momento se nos muestra algo importante sobre la historia de la iglesia. La misión cristiana siempre avanza en medio de tensiones religiosas, sociales y políticas. Entonces, creo que en anteriores clases, ¿no? Bueno, creo que en otras, no, en otros temas hablábamos un poquito de todo esto, cómo se estaba suscitando la situación, ¿no? Del mundo, cómo está hoy en día, cuando veíamos creo que a Daniel, pero bueno, nos damos cuenta que siempre ha sido así. Siempre la historia de la iglesia ha convivido o ha sobrevivido en medio de las tensiones religiosas, sociales, políticas, porque el Evangelio, hermanos, no es un mensaje neutral. Cuando se predica con claridad, eh, va a pisar callos, vamos a confrontar intereses, se van a cuestionar tradiciones, se revela el corazón de la gente, ¿no? El corazón humano muchas veces, la condición, lo que hay detrás de las cosas. Por eso muchas veces genera oposición. ¿Qué pasa? Bueno, vemos cómo responde Pablo. Él no responde con violencia, no trata de usar manipulación emocional, no intenta salvar su vida negando el mensaje. Este, dijéramos, no es Pedro que se va por allá negando a Cristo. ¿Va? Bueno, es un chiste.
Bueno, él presenta su testimonio con mucha claridad, explica su conversión, su llamado y la razón de por qué hace las cosas de su ministerio. En otras palabras, lo que él está haciendo, bueno, es decir, miren, incluso bajo presión, tienen que darse cuenta que sigo siendo testigo de Cristo, cueste lo que cueste, valga lo que valga. Esta es una enseñanza muy, muy, muy fuerte para todos nosotros, porque eh, les decía, ¿no? La fidelidad cristiana no, no se mide cuando todo es fácil, ¿no? Sino que creo yo que es muy por el contrario. La fidelidad cristiana mm, sale, ¿no? Cuando todo, todo está en contra, es ahí cuando realmente nos damos cuenta si a pesar de todo lo que estamos pasando, estamos eh, dispuestos a seguir a Cristo, estamos dispuestos a perder nuestra vida para darle nuestra vida al Señor. Es una pregunta que deberíamos de hacernos constantemente. ¿Amo más mi vida? ¿Amo más el ministerio? ¿Quiero mi vida eh, tal como está, que nadie se meta? Me gusta de pronto este, desconvertirme tantito, ¿no? O cuando las cosas están mal, pues me gusta darle gusto a mi pareja, ¿no? Porque a veces hay gente que dice, bueno, pues yo no voy a la iglesia porque a mi pareja no le gusta, tenemos otros compromisos, hay otras cosas que hacer, en fin, hay tantas cosas que a veces se pasan, y bueno, eso, eso al final implica implica y revela el costo que nosotros estamos pagando, porque creo yo que se necesita ser muy valiente para decir, ¿sabes qué? Pues tú podrás tener muchas cosas que hacer, podrá cumplir años la abuelita, podrá cumplir años el nieto, la hija, quien sea, pero primero tengo que estar en la iglesia. Primero, tengo que o quiero, ¿no? Ir a servir al Señor, quiero hacer, cumplir mi llamado y después todo lo demás. Es un costo que hay que pagar, es un costo que muchas veces lo posponemos, porque pensamos que habrá tiempo, porque pensamos que, pues, el Señor debe de entendernos, el Señor debe de comprender que, pues, no todo es iglesia, ¿no? A veces así escucho a gente decir. Pero bueno, de ahí, siguiendo en la historia, para no hacernos 2 horas de clase, llegamos al capítulo 24 y 26 y pues después de que arrestan a Pablo en Jerusalén, eh, sabemos que lo trasladan a Cesarea y allí comienza una serie de audiencias. Es algo muy bonito, ¿no? Bueno, bonito dentro de lo que cabe. Eh, ¿Por qué? Porque miren, el Evangelio es presentado directamente ante las autoridades del imperio. Primero, vemos que va a compadecer ante el gobernador Félix. Luego va con el sucesor, que se llama Festo. Y de ahí, pues, llega con el rey Agripa. Y en este escenario, pues, es muy fascinante, ¿no? Es muy, muy impresionante porque un prisionero judío encadenado, ¿no? Así como está la imagen de acá atrás, que se ve más o menos alguien que está acusado habla ante nada más y nada menos que los representantes del poder imperial. No eran cualquier persona, ¿no? No era cualquier hijo de vecino, no era cualquier mecenas, no era cualquier eh, patricio, ¿no? Eran representantes del poder imperial. Entonces, Lucas, a pesar de todo esto, nos dice, ¿no? Pablo no va a actuar como un agitador político, no va a actuar como un revolucionario social, no intenta provocar una revuelta en contra de Roma y tampoco busca ganarse el favor de ellos. Él habla muy neutral, él habla como testigo de Cristo. Cuando él tiene la oportunidad de defenderse, él una y otra vez vamos a darnos cuenta que vuelve al mismo punto, su encuentro con Jesús en el camino a Damasco.
ante Agripa lo deja muy claro, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, en el versículo 19 del capítulo 26 lo dice. Pablo explica que su vida cambió cuando Cristo se le reveló desde ese momento, ¿no? Entonces, estamos viendo que recibió una misión muy clara. Tenía que anunciar el mensaje, tenía que anunciar el arrepentimiento, perdón, tenía que anunciar eh, eh, que había luz para judíos y para gentiles, ¿no? Entonces, el mensaje sigue siendo el mismo que se predica en las ciudades del imperio. No, no hay un mensaje especial, no porque son estas personas importantes, bueno, va a haber algo especial, algo dirigido a ellos, ¿no? Sino que sigue siendo lo mismo, el arrepentimiento delante de Dios, fe en Jesucristo, una vida transformada y pues bueno, el evangelio no lo compromete, ¿no? Pablo, igual puede predicar en una sinagoga, en una plaza pública o enfrente del rey y nos vamos a dar cuenta que siempre va a tener el mismo mensaje. Todos conocemos la reacción de Agripa, ¿no? Es creo, lo más famoso, uno de los textos más famosos de estos últimos, de esta última parte del libro de Hechos, donde dice, por poco me persuades a ser cristiano en el 26-28. Y bueno, esta frase, este, habla mucho de la tensión de ese momento. Agripa está escuchando el mensaje con mucha claridad, pero no da el paso, no quiere ir más allá. Pero rascándole un poquito, creo yo que esta escena revela algo muy significativo, ¿no? Porque aún cuando el Evangelio llega hasta esferas muy altas del poder romano, este, nos revela, ¿no? Cómo un hombre encadenado habla de Cristo frente a estos gobernadores, frente a estos reyes, y, y nos va a mostrar algo que parece una ironía de la historia cristiana, porque Pablo está encadenado, pero nos damos cuenta que el Evangelio está libre. Las cadenas no detienen el mensaje. Y esta escena, ¿no? Nos va a recordar esa verdad que tenemos hoy en día en nuestras iglesias, porque el poder del Evangelio no depende de la posición social del mensajero, no depende de en qué colonia vivas, no depende a lo mejor de qué estudios tengas, porque la iglesia puede predicar en un templo, la iglesia puede predicar en una prisión, la iglesia puede hablar a multitudes, puede estar frente a autoridades políticas. Lo que va a importar en cada uno de esos escenarios, obviamente no es el mensajero, obviamente no es la persona que está dando el mensaje, sino la fidelidad que tiene el mensaje. Ese principio, hermanos, no se nos debe de olvidar. Sigue vigente. Eso no se debe de cambiar jamás. Tú en todo momento, no importa cómo te veas, cómo te sientas, cómo creas que eres, eh, al final tú debes de predicar, estés donde estés, con quien estés, exactamente eh, siendo fiel al mensaje. Ahora, en el capítulo 27 nos vamos a dar cuenta cómo en medio del caos, y esto les decía, ya lo hemos hablado en algunas predicaciones, ¿qué pasa? Bueno, después que tiene estas audiencias, esta serie de audiencias, Pablo, él agarra y toma una decisión un poco descabellada. Él apela al César. ¿Por qué? Porque es ciudadano romano, tiene ese derecho legal y esa apelación provoca que sea enviado a Roma para presentar su caso ante la autoridad imperial, ¿no? Esto ya lo vimos en otra ocasión.
Con esto, bueno, va a iniciar uno de los relatos más emocionantes del libro de los Hechos, que es este viaje que toma por mar hacia Roma. Lucas describe este trayecto con mucha precisión. Él no nada más dice, ay, pues Pablo viajó, ¿no? Y ya aparece allá, ¿no? Sino que nos muestra todo el proceso. Habla de los riesgos, habla de la tensión que enfrenta durante la travesía, y acuérdense que en el mundo antiguo, ¿no? En especial las ciudades que estaban, ¿no? En el mar Mediterráneo, tenían esta gran vía de comunicación. Era una gran vía de comunicación para el Imperio Romano y sigue siendo, pues, hasta la fecha, algo muy importante, ¿no? También era peligroso. Hacer un viaje marítimo dependía del clima, de los vientos, de la temporada adecuada para navegar. Habían ciertos meses del año donde las tormentas eran extremadamente arriesgadas para cualquier embarcación. No eran las embarcaciones de hoy que conocemos, obviamente. Entonces, en el caso de Pablo, el barco en el que viajaba, pues yo creo que era medio chafón, era un barquito así como que medio, ya yo creo que estaba medio viejo, entonces viaja y entra a una situación muy crítica. ¿Qué sucede? Bueno, Lucas nos habla de esta tormenta violenta que se llama Eurociclón. Golpea perdón, sí, Euroclidón, perdón, Eurociclón. Golpea la embarcación, el viento, afortunadamente tengo personas que aquí están en el chat y enseguida corrigen a uno. Qué bueno, hermanos. El viento arrastra el barco sin control, que vamos a ver que los marineros intentan estabilizarlo, tiran toda la carga al mar, piensan que de esa manera se vaya a aligerar el peso, pero no, no, durante varios días no ven ni el sol ni las estrellas y bueno, ya sabemos que para los navegantes del mundo antiguo esto era pues prácticamente estar perdidos porque pues no tenían referencias, no podían orientarse, la tripulación comienza a perder toda la esperanza. Entonces, Lucas nos habla, ¿no? Nuevamente con esta frase que queda para que nosotros nos memoricemos estos versículos. En el capítulo 27, versículo 20, dice que toda esperanza de salvarnos se había perdido. Y esto es importante porque humanamente la situación se queda por escrito, ¿no? Plasmado, que está todo completamente fuera de control. Pero en ese momento aparece obviamente la figura de Pablo y pues no es marino, no es el comandante del barco, no es nadie experto, pero él es un hombre que conoce al Dios soberano. Pablo se pone de pie y declara algo que cambia el ambiente de la tripulación. Dice, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien yo sirvo, y pues les da esperanzas, ¿no? Les dice, no van a morir, no van a perecer, ¿no? Él se defiende con su relación con Dios, él como hombre de Dios, eh, dice, ¿no? El Dios de quien soy, el Dios a quien sirvo, y, y le habla a estas personas, a estos marineros, ¿no? A estos soldados, de esa pertenencia, de esa fidelidad que muchas veces a nosotros nos falta. Y bueno, el mensaje es bueno, pero así como los Simpsons, diría mi hermano Luis Miguel, fue un final triste o un final feliz, ¿no? Ya no entendí, como los Simpsons, ¿no? Entonces, fue un final nada más. El barco se va a perder, pero ninguna vida será destruida, todos van a llegar con vida a tierra y en ese momento Pablo se convierte en esa voz que empieza a clamar en medio del caos, en medio de toda esa revuelta. Yo imagino que no sabían ni qué hacer. Mientras los marineros pues están temblando de miedo, Pablo confía. Yo creo que hasta agarró y les dijo, vénganse a cenar, tranquilos, no va a pasar nada. Échense por acá último bocado antes de que se caiga todo al mar. Y de esta manera Pablo afirma la soberanía de Dios. Entonces, este capítulo nos habla de esto
bien importante que a veces se nos olvida cuando tenemos problemas. Dios gobierna incluso cuando las circunstancias parecen desordenadas. La tormenta nunca está fuera de control. El viaje hacia Roma sigue porque, porque está dentro del plan divino. Entonces, hay que recordar siempre que el Señor ya le había dicho a Pablo, ¿no? Y bueno, recordar nosotros siempre que cuando tú sabes lo que tienes que hacer, cuando has entendido, ¿no? De igual manera que Pablo debía de testificar en Roma, la tormenta pues no va a cancelar esa promesa, tampoco los problemas que lleguen a tu vida van a cancelar lo que tienes que hacer, lo que sabes que tienes que hacer, lo que sabes que es tu llamado. La soberanía de Dios no desaparece cuando las circunstancias se complican, hermanos. Pareciera que así es, ¿no? Cuando a mí me dicen, ¿no? Algunos hermanos, es que, pastor, tengo un problema, ¿no? Y lo primero que me dicen es voy a dejar de servir. Siempre. No, no sé, o sea, siempre es, o mis hermanos que son líderes de algún ministerio, igual han de pasar por lo mismo que yo, ¿no? Pastor, es que pasó esto y, pues lo primero que hacen es que no voy a poder servir todo el mes. Y tú dices, bueno, oye, y entonces, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? Y es algo que no entiende uno. Se supone que cuando alguien es servidor, pues es una persona que ama a Dios, que ya pasó por un proceso, que a lo mejor ha entendido, ¿no? Que tiene un llamado y un deber que cumplir con Dios. Y basándote en esto, lo primero que haces cuando te llega el problema es decir, ahorita no, Señor, habla mucho, ¿no? De ese compromiso, si realmente es un compromiso, eh, vigente, ¿no? Con el Señor o solamente es es algo que hacemos, por, por cumplir ante la sociedad religiosa. Este, pues no sé, piénsenlo. Este, Mejor sigo porque si no se me va a olvidar lo otro. No veamos, ¿no? Que el evangelio eh, va a dejar de avanzar porque haya problemas. Nos damos cuenta, ¿no? En este libro vamos a entender que Hechos muestra esta realidad. El evangelio siempre va a avanzar en medio de la persecución, en medio de cárceles, de conflictos, de viajes, eh, tormentas. Ah, la misión, la iglesia, hermanos, nunca ha dependido de condiciones perfectas. Aún en medio del caos, de los problemas, Dios sigue guiando la historia hacia su propósito. Y esto, pues bueno, nos hace entender y de alguna manera yo lo he querido eh, casar, reconciliar. Yo he querido reconciliar, esa es la palabra, esta parte con mi teología, con la parte de lo que yo he estudiado, ¿no? Y a veces me pongo a pensar mucho esta frase de, si tú no quieres, Dios va a usar a alguien más, ¿no? Es muy dura, ¿no? Y a veces yo sé que eso lo dicen algunas personas para chantajear. Este, creo que el Señor nos ama, pero sí debemos de preocuparnos, entender hasta qué punto eh, el Señor va a, a detener su obra, ¿no? O detendría su obra, algo que no va a pasar porque tú no quieras. Entonces es cuando cobra un poquito de verdad en mí, ¿no? En mi interior esa frase. El si tú no quieres, el Señor va a utilizar a alguien más. Y eso, bueno, ya lo veríamos en otro estudio, porque es algo muy, muy profundo, pero sí me pongo a pensar a veces en entender cómo a veces nosotros
somos tan mal agradecidos y dejamos todo a la desidia, a, a lo último, al no me importa, ¿no? No le doy la importancia que merecen las cosas de Dios, que otros lo hagan y pues terminamos por no hacer las cosas que se nos han mandado a hacer, no hacer las cosas que se supone que deberíamos de cumplir, orar, leer la Biblia, ah, ver por nuestros hermanos, ¿no? Recordemos que siempre, aún en medio de los problemas, aún en medio de la oposición, de la gente que no quiere, Dios sigue guiando la historia siempre hacia su propósito. Y ahí, bueno, yo podría decir, ¿no? Podría hablar acerca del versículo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y pienso también que hay cristianos que no son cristianos, que están en la iglesia, calentando una banca, pero pues al final, pues no eran parte del plan de Dios, ¿no? Entonces, es algo complejo entender esto, pero bueno, regresamos un poco, el barco se parte, así como lo había anunciado Pablo. Todos llegan a tierra con vida también. Los que no quisieron cenar con Pablo, pues bueno, ni modo, llegaron hambrientos. Pablo les dijo, la tormenta vemos que no va a destruir la misión, Pablo seguía, solamente fue parte del camino, parte de la historia que se tenía que contar en ese trayecto hacia Roma. Entonces, pues bueno, esto lo tenemos que tener muy presente, la vida cristiana, la misión de la iglesia, ¿no? Veámonos como nosotros, como iglesia local. Este, yo lo veo, ¿no? Hay veces que, que me pongo a pensar. Ayer, ayer vino, no sé, contamos un poquito, ¿no? Hace en la mañana que decíamos que éramos más de 80, no cabíamos, ¿no? Estaba muy lleno, eh, pero ¿dónde están los que faltaron, ¿no? Algunos, yo hablaba con algunos hermanos, hablaba con mi esposa, le decía, oye, no vino fulano, ¿no? Faltaron como 10 personas que así, en la mente los tengo muy presentes, ¿no? Digo, ¿dónde están? ¿Por qué no vinieron? ¿Por qué se han apartado? Algunos, tristemente, eran servidores que ya tienen un mes que no vienen y no han dicho por qué no han venido, no dan explicación, no contestan el teléfono. Pero ante todo eso, el Señor, pues tiene su plan, avanza, ¿no? En aguas tranquilas, en aguas turbulentas, y también sabemos y lo hemos visto que, pues como se han ido algunos hermanos, el Señor creo que ha mandado el doble de los que se han ido. Entendemos que Dios a veces permite eh, que pasen ciertas situaciones para mostrar que la seguridad de su pueblo no está en las circunstancias, sino en su promesa. ¿A qué me refiero? No importa que tú seas el que abres la puerta. Si no vas a estar, si te vas a ir, el Señor te reemplaza el día de mañana. Y no porque no te ames, sino porque tu corazón se ha endurecido, porque tú no quieres nada con el Señor. Entonces, ninguno de los que estamos en la obra somos indispensables, pero bueno, el Señor tiene misericordia de nosotros y ha puesto en nuestro corazón ese deseo de acercarnos. El mismo Dios que guía a Pablo a través del mar, es el que sigue guiando cada corazón, es el que sigue guiando a su iglesia en medio de los desafíos, en medio de los problemas, en medio del caos que vivimos hoy en día. Su plan no se detiene, sigue avanzando. Y bueno, ya ahora en el 28, pues ya casi para terminar, vemos que llega Pablo a Roma después de la tormenta, después del naufragio que vemos en el capítulo anterior. El relato pues llega al destino que estamos esperando, ¿no? A lo que todos queremos cuando leemos llegar. Después de varios capítulos, por fin Pablito está en Roma. No es sencillo, pasa por arrestos, acusaciones, audiencias, hay un peligro, otro peligro después del naufragio, ¿no? Y ya, todas esas circunstancias no detienen el plan de Dios. Y ahora Lucas nos muestra que el momento de Pablo ha llegado, el momento de Pablo en la capital del imperio, pues está ya ahí, ¿no? Entonces, Roma
En el siglo I no era una ciudad cualquiera, era el centro político, administrativo, el centro militar del mundo mediterráneo. Y desde allí, pues bueno, gobernaba el emperador. Desde ahí se dirigían las provincias, los ejércitos, las rutas comerciales, todo lo que tenía que ver con el imperio, estaba ahí. Entonces, si lo pensamos de una manera muy, pensándolo bien, nos damos cuenta que en cierto sentido Roma representa pues el corazón del mundo conocido en ese momento. No había una plataforma más grande, no había un mayor escenario, y es por eso que el hecho de que el Evangelio llegue a Roma tiene un significado histórico gigantesco. Cuando Pablo por fin llega a la ciudad de Roma, no entra como un conquistador, no entra como un líder político, entra encadenado, ¿no? Prisionero, pásale. Está bajo custodia romana, se le permite vivir en una casa alquilada, está esperando su juicio, ¿no? Y a primera vista, pues esto lo podría ver los seguidores, la gente que estaba con él como una derrota. Decir, mira, el gran maestro, el gran misionero, ahora está encadenado, no puede ni siquiera ir al baño a la hora que él quiere, tiene que pedir permiso, su ministerio está detenido de cierta manera, pero vemos que Lucas quiere que veamos algo muy importante. Aunque Pablo está bajo arresto, el mensaje que predica no está restringido. Esto es una bendición. Durante 2 años, Pablo está recibiendo a personas que vienen a escucharlo, les enseña, explica las escrituras, proclama el mismo evangelio que está proclamando desde su conversión. El libro termina con una frase que resume todo el propósito de- de- de esto, ¿no? Lucas nos está diciendo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, ¿no? En el último versículo 31. Y es una ironía, ¿no? Pienso yo. ¿Por qué? Pues porque Pablo está encadenado, el Evangelio, por otro lado, está predicándose libremente, el que era el mensajero, ¿no? Estrella, está limitado y de cierta manera nos damos cuenta, nos deja ver Lucas, que el mensaje no tiene barreras. La gente va, lo ve. Roma eh, es el centro del poder, eh, pero está escuchando el anuncio del reino de Dios. Entonces, esto es muy profundo, es muy significativo dentro de la historia de este libro, porque vemos cómo el relato comenzó en Jerusalén con un pequeño de discípulos reunidos, un pequeño grupo, perdón, de discípulos unidos en una oración. Nadie en ese momento se iba a imaginar que décadas después eso que ellos tenían, ese tesoro que ellos tenían, ese evangelio, estaría siendo proclamado en la capital del Imperio Romano. Sin embargo, eso es exactamente lo que termina por ocurrir. El movimiento que comenzó con unos pescadores galileos ahora está en el corazón del mundo romano. Y aquí vemos claramente el cumplimiento de Hechos capítulo 1 versículo 8 que nos dice cómo el Evangelio ha recorrido el camino desde Jerusalén hasta los centros eh, de poder, ¿no? Del mundo gentil, el máximo escenario, ¿no? Justo González, él explica, ¿no? En un comentario acerca del libro de los Hechos, este, explica cómo los hechos terminan en Roma para mostrar que el mensaje cristiano ha alcanzado el centro del poder político. Y no lo hace con fuerza, no lo hace con una revolución política, sino que va a hacer con un mensaje espiritual que empieza a transformar las vidas de las personas que viven ahí. La iglesia no llega a conquistar Roma con la espada, sino que lo alcanza con el Evangelio. Y esto es muy, muy impresionante o debería de causarnos esa impresión cuando lo leemos, porque
al final del libro, Pablo aparece como un hombre que a pesar de estar encadenado con arresto domiciliario, no está derrotado. Él aparece como un testigo fiel que sigue proclamando a Cristo aún en condiciones difíciles. Lucas eh, obviamente no nos muestra una victoria, ¿no? Un triunfo político, no nos muestra una victoria a todas luces, sino que se enfoca en mostrarnos a un hombre predicando. Para Lucas, eso es lo que verdaderamente importa. El reino de Dios se sigue anunciando. Cristo sigue siendo proclamado, el Evangelio sigue avanzando. Y eso, hermanos, es la enseñanza. Eso es lo que nos deja plasmado el último capítulo de Hechos. El poder del Evangelio no depende de la libertad política, no depende del favor cultural, no depende de la posición social de la persona que predica. El Evangelio va a avanzar porque Dios es el que gobierna la historia. No porque tú hagas algo excepcional o dejes de hacer algo excepcional. No porque tú declares, ¿no? De repente que va a haber esto, que va a haber el otro, porque salgas a de pronto hacer una marcha, ¿no? A tu colonia, qué sé yo. Digo, es bueno, ¿no? Puede ser para evangelizar quizás, digo, en algunos sentidos, pero no por eso el Señor, oye, ya hicieron una marcha, vamos a cambiar toda la historia, todo lo que yo tengo previsto, porque ya Pan de Vida se puso a marchar, ¿no? Ya Harold sacó una bandera y se puso a marchar por todo Puente Moreno. Entonces, le vamos a entregar las llaves de la colonia, ¿no? Del fraccionamiento. No pasa así, hermanos. El Señor es sabio, ¿no? Y Él es el que gobierna la historia. Él es el que sabe lo que va a ocurrir el día de mañana. Nosotros somos partícipes inmerecidos de ese escenario. Cuando nosotros vemos a Pablo predicando en Roma, entendemos eh, algo que está presente durante todo el libro de los Hechos. ¿Qué es? Bueno, Cristo es el que se encarga de edificar la iglesia. Porque eh, leyendo un poquito de historia, nos vamos a dar cuenta que el imperio cambia, los gobernantes, las personas de poder, de autoridad, pues van a pasar, ¿no? Las circunstancias van a ser muy cambiantes, pero el mensaje del reino siempre va a seguir avanzando. Eh, eso, eso, ese mismo evangelio, ¿no? Que llega a Roma en el siglo I, pues hasta el día de hoy sigue vigente, sigue cruzando fronteras, seguimos, seguimos estudiándolo, ¿no? Seguimos aprendiendo de él. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Cuando termina el libro de los Hechos, la historia de los apóstoles se acerca a su cierre, ¿no? A la conclusión. Ya no tenía mucho sentido seguir, ya pues son décadas avanzadas después de la crucifixión de Cristo. Lo que tendríamos que aprender, pues bueno, se aprende y lo que no, en la historia sabemos que sigue por esta sucesión apostólica que va a empezar en en las iglesias que se fueron fundando. Y pues bueno, la iglesia apenas y recién está comenzando. Los primeros eh, líderes ya empiezan a dejar este plano terrenal. Eh, Les digo, se deja el fundamento doctrinal y a partir de ese momento la iglesia tiene que aprender a vivir sin la presencia física de estos testigos directos. Esto es un cambio muy importante y les digo, recién podemos entender que la sucesión apostólica funcionó hasta que, bueno, se metió mucho la política también de alguna manera, o el compadrazgo, ¿no? En ese tiempo, vamos a nombrar sucesor apostólico al compadre que, pues, le debo algunos favores y pues vamos a pasarles a él la batuta, o cuando el gobierno se empieza a meter en esto, ¿no? Pero bueno, en un principio vemos que la iglesia ya no depende de la presencia constante de los apóstoles, ahora se tiene que sostener sobre las enseñanzas que ellos han transmitido. Eso, pues bueno, ya es otro tema, ya es otra historia, pero
el énfasis que vemos en el Nuevo Testamento posterior a esto es lo que marca. Las cartas apostólicas llaman a la iglesia a conservar la sana doctrina, nos llaman a formar un liderazgo fiel, a perseverar en medio de la oposición, a vivir con esperanza, con esa esperanza, ¿no? Del regreso de Cristo. Y vemos que la iglesia entra en esta nueva etapa, una comunidad que va dando pasos en la historia, que se sostiene ahora solamente por la palabra de Dios. Y aunque en los primeros siglos del cristianismo, los cristianos, bueno, los creyentes, ¿no? Entendieron bien esto, y se va a complicar, ¿no? Se va a complicar porque, pues bueno, sabían que no era una institución dominante, no tenían una estructura política religiosa, se veían como un pueblo peregrino hasta cierto punto, porque, bueno, vivían en el mundo romano, pero su identidad sabían que no estaba en ellos, sino que estaba en el reino de Dios. Justo González lo explica también de una manera muy bonita. Él dice que el cristianismo primitivo se desarrolla como una comunidad que aprende a mantenerse fiel aun cuando no tiene poder político ni una influencia cultural. La iglesia avanzó porque sus miembros tenían convicciones doctrinales y una esperanza escatológica. Ellos sabían que Cristo había resucitado, sabían que Cristo iba a volver y vivían entre esas dos certezas, ¿no? Entre el ya, pero el todavía no. Entonces, eso explica por qué los cristianos podían soportar la persecución, podían soportar la marginación social, la presión cultural y todo esto sin, hermanos, abandonar su fe. La iglesia entendía que su misión no dependía de ese éxito inmediato o que de pronto la iglesia estuviera llena o que hubieran tantas conversiones en un día o que se proclamara esto o el otro, sino que dependía de la fidelidad al Señor. Qué tan fiel era cada uno al Señor. Entonces, esta perspectiva sigue siendo importante para nosotros el día de hoy. Recordemos que la iglesia no existe para dominar la cultura, no existe para adaptarse completamente a ella, sino que la iglesia existe para vivir bajo el señorío de Cristo mientras camina en medio de la historia, es decir, en medio de lo que nos tocó vivir. Yo creo que nos empuja a vivir entre dos convicciones. La fidelidad doctrinal en el presente, en lo que estamos viviendo hoy, aunque haya problemas, y también en la esperanza de una consumación futura del reino, en esa victoria, ¿no? Entonces, la iglesia vive o ha vivido entre la tribulación y la esperanza de una y otra manera. No ignora las dificultades del mundo, pero tampoco pierde de vista las promesas del reino. La iglesia eh, que surge después de los apóstoles es una iglesia que camina en la historia con una fidelidad doctrinal, con perseverancia espiritual y con esa esperanza en el reinado final de Cristo. Eh, ¿Qué más podría ponerle a esto? Bueno, mm, Crisóstomo, ¿no? Él señalaba que a lo mejor Hechos, o él dice, no a lo mejor, sino que él termina por afirmar que el libro termina mostrando a Pablo predicando, porque lo esencial no era el destino, ¿no? No era ese destino de la persona del apóstol, el de Pablo, ¿no? Sino el avance del evangelio. Es como que hasta el final, predicando, hasta lo último, en la predicación, en el ministerio. Y bueno, Crisóstomo, él dice, ¿no? Que la palabra de Dios no puede ser encadenada. Es algo que creo ya es una verdad que nosotros consumimos y sabemos de antemano. Se nos olvida, pero creo
creo que así es. Entonces, bueno, Calvino, pues, él, él dice que la iglesia vive bajo el gobierno permanente de Cristo. Los apóstoles mueren, pero la misión sigue adelante. La misión siempre está adelante y bueno, esto no cambia. No cambia aunque el mensajero esté encadenado. Nosotros, pues, nos deberíamos de quedar con, con un mensaje que nos tiene que hacer reaccionar, porque este, es una escena de un hombre con el cual termina este libro, una escena de este hombre que está predicando y el mensaje, hermanos, creo que es entender que la iglesia no vive de momentos espectaculares. La iglesia vive de una fidelidad constante, de esa fidelidad que hay aun cuando nadie te ve, de esa fidelidad que siempre está presente. Eh, ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo esa parte que nos corresponde en la historia? No sé, seguimos proclamando el Evangelio con claridad, seguimos formando iglesias con doctrina sólida. ¿Qué haces en tu célula, no? Cuando vas, participas, eh, lees el mensaje al llegar a tu casa después de haberlo tomado, o solamente fuiste, tomaste el mensaje, cenaste rico y te fuiste a tu casa a dormir. Este, tenemos que darnos cuenta cómo estamos viviendo. Y sobre todo creo que tenemos una presión cultural, ¿no? Muy marcada. Yo ayer decía, ay, es el Día de la Mujer, pero luego se enojan, ¿no? ¿Cómo hay que felicitarlas? No sé, no quiero regarla. Mejor, no digo nada. Mejor no me pronuncio a favor o en contra. Me omito. No vaya a ser. Es que todo es usado en tu contra, ¿no? Ya, aunque digas algo bonito, la gente o algunas mujeres te dicen, no queríamos, no necesitamos tus felicitas, tu saludo, ¿no? No necesitamos tu mención. Bueno, pues nada les parece entonces, ¿no? Entonces, mejor es algo, ¿no? De la presión cultural. Obviamente hay hermanas que bueno, no son de pensar igual. Este, y creo que están haciendo las mujeres una labor muy respetable, muy bonita, pero bueno, es igual que, que esa parte de la presión cultural, ¿no? De lo que estamos viviendo es muy eh, que no sabes cómo actuar, ¿no? O cómo dirigirte o cómo hacer. Al final, como iglesia madura, nosotros creo que tenemos una misión generación tras generación y es seguir con eh, con esta exposición del mensaje del Señor claro y como debe de ser. Vemos que Hechos comienza con Cristo cuando asciende y termina con su evangelio predicándose en Roma. Vemos que los apóstoles enfrentan persecuciones, las iglesias enfrentaron presiones culturales, los misioneros enfrentaron cárceles, enfrentaron tormentas, pero al final el evangelio, hermanos, sigue avanzando porque al final el verdadero protagonista del libro de los Hechos no es Pedro, no es Pablo, sino que es Cristo. Y sabemos que Cristo reina, Cristo envía, y Cristo es el que sostiene a la iglesia. Y bueno, la historia sigue abierta, la misión continúa. Este, es una invitación para que todos nosotros reflexionemos y busquemos hacer más, hermanos. Este, este es el final de este pequeño estudio del libro de Hechos. Espero que les haya gustado. Espero que sigan teniendo esas ganas, ese interés por saber más acerca de la Biblia y espero que les haya gustado, que hayamos sacado algunas dudas, que se hayan aclarado algunas de pronto cuestiones que tenían acerca de la fe y pues bueno, cualquier cosa, pues ya saben que pueden consultarme, pueden mandarme un mensaje o pues pueden preguntarme en la iglesia cuando quieran. No hay ningún problema, no sé si alguien tenga una duda y quiera